Y creo yo que ya estamos transmitiendo en vivo nuestro último encuentro de este ciclo de noviembre, y le pido a Lili que dé el arranque, a la rectora del IFED. Che, voy a hablar bien. ¿Cómo Dale, Lili. están? Buenas tardes. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de un tema que a mí me parece fundamental, porque todas las experiencias que hoy vamos a compartir dan cuenta de la posibilidad, digamos, o de que es posible producir conocimientos aún en contextos adversos, ¿eh? El ASPO en esta ocasión, esta situación de aislamiento, de confinamiento a la que nos vimos sometidos, en muchos casos ocasionó cierta inmovilidad en las personas, pero hay algunas personas que, bueno, que son inquietas, ¿no? Y que lograron producir conocimiento aún en este contexto de aislamiento y de confinamiento. Por eso hoy vamos a hablar de docencia, investigación y extensión en esta situación de ASPO. Van a comenzar Olga, Beatriz y Aida a contarnos cómo es que hicieron una planificación lingüística, educativa y comunitaria en esta situación de aislamiento. Luego vamos a darle la bienvenida y vamos a poder escuchar a los protagonistas de la cátedra de antropología de Carolina, que dieron a luz un libro, nada menos que en este contexto, en este ASPO, ¿no? Estos estudiantes universitarios nos contarán sus relatos, sus experiencias y cómo las vivieron en esta situación de cuarentena, y siempre va a ser en primera persona, por supuesto. Y luego, de nuevo, vamos a volver a nuestro amor, nuestro primer amor, ¿está? Colonia La Elisa, está, y esta vez vamos a ver qué pasó con estos chicos que ya están en el secundario, en Colonia La Elisa, con este proyecto de intercambio entre estudiantes universitarios y estudiantes secundarios, en lo que Carolina llamó para este eje el ASPO 2. Así que, bueno, estamos todos bienvenidos. Estamos completando este ciclo y bueno, para nosotros fue de una riqueza enorme. Así que estamos de nuevo con el espíritu muy abierto, muy en espera, a ver qué otra cosa interesante surge hoy. Gracias de nuevo a todos por estar y bueno, Caro, ahí ya te paso la posta. Dale. Gracias, Lili. Bueno, la verdad que este es el último encuentro de un ciclo de 4 encuentros que hicimos, a pesar de todo. Yo creo que este ciclo también se inserta en querer hacer cosas, estar juntos, a pesar de todo, ¿no? Creo que el a pesar de todo es el gran tema. Y ha sido muy duro el año para todos, todavía no termina. En Corrientes, tal vez ahora estamos viviendo cosas que mucha otra gente en el país vivió en otro momento del año, y encima nos agarra cansados a todos, ¿no? Cansados, desalentados, ya con mucha duda, mucha sospecha, ya es como que, bueno, será, ¿no? Todas estas cosas que nos fueron pasando, y eso tampoco contribuye al ánimo y todo, y muchas veces en el año se nos hizo muy difícil remontar, ¿no? Muchas veces en el año. Hubo épocas más difíciles, tal vez, no sé, podríamos decir, qué sé yo, podríamos decir el principio del año, que fue muy duro, que llorábamos y no sabíamos bien por qué, pero que fue muy exigente, nos costaba dormir, estábamos agotados, no sabíamos cómo usar todas las herramientas que tuvimos que aprender a usar de manera ultra veloz, ¿no? Eso fue complicado. Después todos estábamos, ya llegamos a las vacaciones de invierno, que bueno, que después en agosto arrancamos, ¿no? Como que había una ilusión en ese sentido, que el segundo cuatrimestre, qué sé yo, y nos vino un bajón muy grande. Agosto, septiembre fue duro, fue muy duro, porque vimos que no era así nomás, que no se terminaba, que podía ser mucho más largo de todo lo que nos podíamos imaginar. Fue difícil. Recuerdo unas reuniones con las chicas, mis colegas que trabajan en la zona rural, lo difícil que era, bueno, volver a conectarse con los chicos, en fin. Y así todo,
para octubre, conversando con Lilian, la rectora del IFED de San Roque, dijimos, bueno, no podemos terminar el año y no nos juntamos, no hicimos nada de lo que teníamos planificado hacer, hagamos algo, aún en estas condiciones, ¿no? Y yo no sé bien, y eso ustedes ahora cuando escuchen todo lo que nos pasó y las distintas cosas que hicimos, yo no sé bien si es a pesar de las condiciones o porque son estas condiciones que inventamos cosas que nunca hubiéramos inventado, ¿no? Incluso que nunca vivimos, ¿no? A partir de que hemos vivido cosas que en la vida entera nos imaginábamos que íbamos a vivir, creo que en esa situación, porque nos apretaba la situación o porque, bueno, queríamos desafiarla, yo creo que un poco esa sensación de no nos va a ganar, ¿no? No nos va a ganar esta situación, no nos va a ganar el desaliento, no nos va a ganar. Creo que inventamos cosas que, bueno, que hoy yo evalúo como increíbles, qué sé yo, el tiempo lo dirá. Y acá trajimos algunas de las experiencias, esta misma que estamos viviendo, es una situación increíble, esta misma situación de compartir con todos ustedes, con mucha gente que ni siquiera la estamos viendo, pero que está ahí, que nos hace llegar sus mensajes y todo, fue importante para el equipo, ¿no? Porque de golpe vimos todo junto, condensado, las líneas, los proyectos, los trabajos, las producciones, y para nosotros se nos devolvió, y por eso nos sentimos agradecidos también con todos ustedes, con el instituto en primer lugar, con los estudiantes, con los cuales muchas veces nos costó conversar, que no estaban tan acostumbrados a conversar por Zoom. Todos nos devolvieron una mirada, bueno, de impacto de nuestro trabajo. Y esa mirada de impacto de nuestro trabajo también es una mirada de nosotras mismas de impacto, ¿no? Decir, güey, miren todo lo que hicimos, ¿no? Cuando uno lo comparte, también lo puede ver. Y en ese sentido fue una gran oportunidad para nosotras ver todos juntos. Estuvo bueno llamar este ciclo reuniones de equipo, porque de algún modo las sentimos así, seguíamos conversando a partir de lo que habíamos intercambiado. Así que bueno, eso en primer término. Y hoy vamos a compartir 3 proyectos, algunos terminados, otros avanzados, otros iniciados, como vinimos haciendo en este ciclo, también de cosas que inventamos y que se inventaron por estas condiciones, no a pesar de estas condiciones, sino por las condiciones. Nunca lo hubiéramos hecho si no es que nos pasaba esto. Nunca hubiéramos usado algunas herramientas si no hubiera sido porque estas condiciones nos llevaron a eso. Entonces vamos a compartir 3 proyectos que tienen algo de docencia, algo de investigación, algo de lo que nosotros llamamos extensión. Bueno, sin más introducción ni palabras, queríamos transmitirles que estamos muy agradecidas y agradecidos por este espacio. Hoy somos un montón. Algunas se quedaron afuera porque estamos teniendo problemas de conectividad, que es parte de ya el folclore, digamos, es parte de lo que nos pasa, así como tomamos mate en la clase, tenemos problemas de conectividad. Algunas están mirando por YouTube, algunos estudiantes, algunos del equipo. Les pedimos que pongan mensajes en YouTube, yo voy a estar mirando, otra de las colegas, compañeras, va a estar mirando los chats de acá del Zoom, y hoy la idea es no vamos a trabajar en grupos. Hoy vamos a trabajar todos juntos, vamos a hacer un intercambio todos juntos, con la misma dinámica. Primero les vamos a pedir a los que vinieron a compartir sus experiencias, que lo hagan, en 10, 15 minutos cada equipo va a ir compartiendo producciones y compartiendo lo que se fue viviendo durante el año, y después vamos a intercambiar. Y cada uno puede dar su comentario por YouTube, por el Zoom, o abriremos también la palabra. Así que vamos a empezar con el equipo que está trabajando en Albardón Norte, San Luis del Palmar, en la zona rural, en una escuela primaria de 3ª categoría, Olga Soto, la directora de la escuela, Betty Quintana, la maestra de la escuela, y Aida Mudri, la investigadora que acompaña este proceso y que, bueno, con el cual disfrutamos muchísimo, y que ahí van a contarles. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien presentaba Carolina, las chicas, nuestras compañeras, Olga Soto y Beatriz Quintana, de la Escuela 175 de Paraje Albardón Norte, son con quienes estamos trabajando en un proyecto al que le llamamos PLEC, porque es un proyecto lingüístico educativo comunitario,
que pretende incluir los saberes comunitarios de nuestros contextos en el currículum escolar y donde esa propuesta de educación alberga al guaraní. Lo pensamos para la presencialidad, allá en marzo, cuando tuvimos los primeros encuentros en la escuela con ellas y con los chicos. Bueno, no imaginábamos que nos reunimos el 4 de marzo, no imaginábamos que el 16 íbamos a estar guardados. Así es que las chicas lo fueron resignificando, fuimos pensando distintas cuestiones que ahora las chicas les van a compartir. Betty. Activa el micrófono, Betty, por favor. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto compartir con ustedes esta experiencia que ya les voy a pasar a realizar una introducción, una pequeña reseña de esta experiencia pedagógica realizada en este tiempo de aislamiento obligatorio por el tema de la pandemia, ¿verdad? Este proyecto, denominado, como bien dice Aida, PLEG, Proyecto Lingüístico Educativo Comunitario, comenzó allá por el mes de febrero, donde nos juntamos con el equipo para organizar, diagramar y diseñar este proyecto, donde se inserta al guaraní de manera estratégica, abordándolo desde un saber comunitario. Las 2 primeras semanas de marzo, que fueron el tiempo que estuvimos con nuestros alumnos, comenzamos con una investigación sobre los cuentos, mitos, leyendas, creencias y relatos del paraje. Para registrar esta información, los niños utilizaron sus celulares para sacar fotos, grabar o filmar, experiencia que ellos la tienen muy clara porque ya han realizado otros proyectos de este tipo. Se rescataron varias historias muy interesantes, como por ejemplo el lobizón, la bruja, el pombero, el paíca, entre otros. Trabajamos en el aula con la renarración oral de estas historias. Y nos vimos que predominó el del pombero, y también del paíca, que es una historia propia del paraje, ¿verdad? Lo anecdótico de esta recopilación es la fuerte creencia de nuestros alumnos y de sus familias en el mito del pombero. Notamos que en sus relatos fluctuaban emociones que iban desde el asombro al miedo, al respeto que tenían al contarlo, porque según ellos, este personaje mágico, malvado, no acepta juegos, o sea, no se lo tiene que tomar como para un juego, no se juega con él, es lo que decían los chicos. Conjuntamente con esta experiencia pedagógica, nosotros continuábamos desarrollando nuestra etapa de diagnóstico, donde íbamos incorporando estas actividades y articulando con todas nuestras áreas curriculares y que iban a definir nuestra planificación áulica anual. Para el día 16 de marzo, inicia el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, suspendiéndose las clases presenciales. Esta nueva realidad nos lleva a nosotros, las docentes, a plantearnos un gran desafío: continuar este proceso de enseñanza-aprendizaje de la manera que consideráramos más efectiva. Automáticamente formamos 2 grupos de WhatsApp, uno para primer ciclo y otro para el segundo ciclo, para poder mantenernos en contacto mientras analizábamos la situación
y definíamos nuestras líneas de acción. Realizamos una selección de contenidos prioritarios, por área, pensando en nuestra realidad institucional, en nuestros intereses, en nuestras necesidades, en las necesidades de los alumnos y en sus intereses sobre todo. Y nos focalizamos también en sus fortalezas y debilidades. Analizamos detenidamente esa realidad, pensando quiénes de nuestros alumnos podrían trabajar solitos y quiénes tendrían que tener mayor apoyo o ayuda de sus familiares. Elaboramos para eso pequeños proyectos específicos para continuar las clases de manera remota. Enviamos audios, videos, muchas actividades lúdicas, actividades diferenciadas grado por grado, siempre con la debida articulación por áreas. Luego llegaron los dichosos y famosos cuadernillos enviados del ministerio, que fueron entregados casa por casa y debían ser trabajados con la familia y una vez terminados, ser devueltos para su corrección. Tratamos de acompañarlos y asistirlos intentando mantener un horario de trabajo, lo que nos resultó sumamente imposible. Nos vimos desbordados por el tema del tiempo, nos vimos obligados a sostener esta comunicación a cualquier hora del día, inclusive a la noche. Pero considerando que son tiempos difíciles para todos, no solamente para nuestros alumnos y nuestras familias, sino también para nosotros mismos, los docentes, comprendiendo esta situación, ya que también los niños de la zona rural tienen problemas de conectividad, y muchas veces el problema también es la falta de crédito, ¿verdad? Entonces, fuimos muy flexibles en ese sentido. Y después de las vacaciones de julio, notamos un cambio tremendo en nuestros estudiantes. La participación fue escasa, se los veía apáticos, se los notaba indiferentes, desanimados. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pensamos que quizás esta situación se debía a la noticia, ¿verdad?, de que no se iba a calificar numéricamente o cuantitativamente en los trimestres. Pensamos que podría ser eso. Con la señora Olga siempre tenemos como hábito, ¿verdad?, como costumbre, realizar una reflexión sobre nuestras prácticas áulicas e institucionales, evaluando todos los procesos. Y resignificamos todos nuestros procesos en busca de lograr esa mejora en la calidad educativa. ¿Y qué vimos? Que en este momento necesitábamos realizar un análisis sobre lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Para sostener este vínculo con nuestras familias y nuestros alumnos, nos reunimos acudimos al grupo PLEG, ¿verdad? Comenzamos a realizar reuniones a través de Zoom para reajustar y redireccionar nuestro trabajo, motivar nuevamente a nuestros alumnos y dar continuidad a estos hábitos de escolaridad que veíamos en peligro, seriamente en peligro. Así surgió la idea de un proyecto institucional que se desprende del proyecto PLEG iniciado a principios de año. Este proyecto tendría como eje central un relato en guaraní, un cuento en guaraní, llamado Las Comay, en castellano Las Comadres. Así fue que tuvimos que reorganizar nuestras actividades, fijamos objetivos generales y específicos, enmarcado todo en un proceso metodológico y estratégico que integrara todas las áreas curriculares, que tuviera como centro el uso del idioma guaraní en el contexto familiar y que nos lleve a generar a partir de ellos nuevos aprendizajes significativos, viables.
Inmediatamente, como primera acción, lo que hicimos fue organizar un nuevo grupo de WhatsApp institucional, donde todos los actores tendríamos justamente una participación activa, tanto de diálogo como de trabajo. Bueno, acabo de relatarles entonces la introducción. Ahora continuará la señora Olga contándole algunos otros pasos o acciones que realizamos. Sí, buenas tardes a todos. Yo voy a continuar un poco contando qué actividades desarrollamos nosotros a partir de agosto, después ya del receso de invierno, cuando vimos que nuestros alumnos perdieron un poco el ánimo de trabajar, de participar. Yo, como soy la directora de una escuela de tercera categoría, también tengo alumnos a cargo. O sea que también tengo que trabajar con los alumnos directamente. Tal fue nuestra preocupación que esto nos llevó a pensar qué podíamos hacer, nos llevó a pensar ¿por qué será que nuestros estudiantes estaban perdiendo esta conexión con la tarea escolar? Y así fue que pudimos pensar, y como dijo Betty, pusimos toda esta situación ante el equipo PLEG y tuvimos que redefinir acciones para seguir trabajando. Surgió así este proyecto que empezó a contar Betty, un proyecto que tenía como disparador un cuento en guaraní, que fue Las Comay. Trataba de un cuento donde participaba el yaguareté y el tatú. Este cuento desencadenó múltiples actividades. Lo primero que hicimos fue pasar el cuento por medio de un audio para que los chicos y sus familias pudieran escuchar. Ellos después tuvieron que narrar, renarrar este cuento. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron en guaraní, lo hicieron en castellano, lo hicieron de manera bilingüe. Eso nosotros lo dejamos para que ellos puedan hacerlo libremente. Lo dejamos a su criterio. Pudimos trabajar también con descripción escrita de los personajes. Le dimos un sentido de fábula también a este cuento, donde se puso la mirada de que hay que tener cuidado, muy cuidado, no solamente en algunos conocidos, porque en este caso el yaguareté quería comer los hijos del tatú, y eran comadres, digamos. Sí, la yaguareté y la tatú eran comadres y aún así querían comer a los hijos. O sea que había que tener cuidado también, por más de que sean conocidos. Tuvimos también, pudimos hacer entrevistas. Los chicos en realidad hicieron entrevistas. Así se pudo reactivar mucho el interés de los estudiantes y de sus familias. Este cuento se pudo trabajar y se pudo articular con otros contenidos y otras áreas curriculares, así como lo dijo Betty. Pudieron trabajar con el modelado de los personajes y de la cueva del tatú. Lo hicieron con tuyutí, que es la arcilla. Pudieron pintar estos modelados. Trabajaron en diversas situaciones problemáticas, donde trabajaron con operaciones, cálculos, medidas, fracciones. Trabajaron con animales, con las características de los animales, la clasificación grande de vertebrados e invertebrados, la clasificación según su alimentación. Acá también trabajamos cadena alimentaria, pudimos trabajar la locomoción, el desplazamiento de los animales, pudimos trabajar animales silvestres, de granjas, domésticos. Dentro de estos animales silvestres también trabajamos la conservación y la preservación de animales autóctonos.
Trabajamos con respecto a la alimentación, se pudo trabajar y armar una huerta familiar. Trabajamos también con jardines. Acá se pudo articular con los tipos de suelo. Hicimos foco, digamos, en el suelo apto para el cultivo. Trabajamos también con los paisajes urbanos y rurales. Dentro de esto, las reservas naturales, los problemas ambientales, la concientización sobre los cuidados del medio ambiente. Después de esto, como para nombrar algunas actividades, lo que se fueron haciendo. Después pusimos una nueva propuesta de actividades donde los chicos tenían que contar anécdotas, historias familiares, o del paraje, o alguna leyenda regional, y ellos tenían que hacerlo en guaraní. Nosotros notamos de que podía haber una tensión sobre el uso del guaraní, porque no fue inmediata la respuesta con respecto a esta propuesta. Entonces, la señora Betty y yo nos dispusimos a grabar una historia personal, una anécdota también personal, y lo pasamos por medio de un audio a los chicos. Eso hizo a que los chicos se movilizaran un poco y participaran. Los chicos acá se animaron, participaron, hubo mucha participación, no solo de los chicos, sino también de las familias. Se escucharon, ellos pudieron mandar sus audios, y en esos audios se les escuchó a los papás, a los abuelos y a los chicos. Las mamás expresaban también de que los chicos estaban muy contentos, muy felices trabajando con estas actividades y que eran en guaraní. Así que, bueno, fue grata la noticia, digamos, para nosotros, porque, bueno, estábamos buscando eso, la participación de los chicos, porque, como dijo Betty, estábamos perdiendo, parecía, ese vínculo con la tarea escolar, y no era lo que nosotros queríamos, no queríamos que se pierda. Después de trabajar muchas actividades ya alrededor de estos, aparecieron otros cuentos, llegó octubre. El primer día de octubre. Acá nosotros tenemos un personaje fuerte también, el Caraí Octubre. Entonces, le presentamos a los chicos, le mandamos por WhatsApp 2 textos sobre el Caraí Octubre, uno en guaraní y otro bilingüe, contada por Franklin Rúbeda, donde caracterizaba al personaje y hablaba sobre las costumbres, sobre nuestras costumbres correntinas, y acá se incentivó también la lectura. Los chicos tenían que leer estos textos y mandar sus audios con la lectura. Algunos lo hicieron... Sí. Olgi, estaríamos como teniendo que estar en tiempo. ¿Tenían un audio o algo que querían pasar, puede ser, o no? Sí, ahí era... Para que eso no deje de estar, así les compartimos. Sí, igual ya medio que iba a terminar. Dale, entonces dale. Termina nomás. El país que ellos son países. Hoy para que ni montitos. No son pies, que cãi về rồi. Người cái mà vào cái mình chạy mà cái mà nó ta cái phải gì rồi. Phải đây không biết. Còn như monti mà nó buổi ta được cái cãi. À phi mà thế. Mà nó hồi là tôi. Và lẽ phải cãi. À về tới đấy. Và về cãi về phải mãi thì phải cãi. Bữa vậy mà nó hết. Bữa nó phải. Về đây chơi phải cãi. Phải vâng, nó phải. Ôi, chắc là tụi thì nấu ấy. Thấy hồi dịch vào được hả? Bởi vì nó ta thôi. Tôi là chưa vui nên phải cái đi dấu. Anh có ai tới nó, đánh cái dần đây tới lúc. Bueno, eso fue como una conversación y el cuento sobre una historia del paraje de una abuela
conversando la abuela con la nieta. Bueno, y así, bueno, se trabajó todo eso, después nos llevó con estas costumbres que teníamos y que giraba alrededor del 4 de octubre, lo fuimos haciendo, llevando adelante varias actividades y llegamos así también a trabajar con las tradiciones en noviembre, con las tradiciones correntinas, argentinas, y bueno, y esto nos ayudó a mantener este vínculo de los chicos, los estudiantes con las docentes, de las familias con la escuela. Se fortaleció estos lazos y ellos trabajaron muy a gusto y cómodos con este saber que ellos tienen adentro, digamos, el guaraní. Hermoso, Olgi y Betty, muchas gracias. Lo único que quiero meter es un bocadillo, porque yo soy parte del PLEX también, de ese equipo, que es que Mariana Quino, que es la autora, o la transcriptora, no sé si le puedo decir autora, de Las Comay, y Mariana fue una alumna de Olgi en el año 2006, en el paraje Villanueva, en Lomas de Vallejos. Mariana estaba en 3er grado, cuando la conocimos, y ahora después de muchos años nos reencontramos con ella y quiso colaborar en nuestros proyectos, recordó esa historia que le contaba a su mamá y la escribió en guaraní para que las chicas la podamos usar con los chicos en la escuela, ¿no? Entonces esto es muy fuerte también para mí cuando escucho cómo toda esta producción, estos saberes circulan, ¿no?, entre nosotras. Así que bueno, hermoso, gracias chicas. Vamos ahora a darle lugar, ahora después podemos conversar y nos pueden preguntar. Vamos a darle lugar ahora al equipo de la UNE y de Colonia La Lisa. En primer lugar el equipo de la UNE, que fueron mis y nuestros alumnos, porque acá hay muchas que fuimos profes de este grupo. De los 54 estudiantes que tuve en el primer cuatrimestre, aquí en este equipo hay 8, se han podido conectar algunos y otros están siguiendo por YouTube el trabajo, lo que estamos intercambiando, y el primer grupo va a contar nuestra experiencia de trabajo juntos en el primer cuatrimestre en la Facultad de Humanidades este año. Martín Domínguez, te doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, somos 4 los escritores de los relatos que conforman el libro Lasco en primera persona, relatos de estudiantes universitarios viviendo la cuarentena desde el nordeste argentino, ¿sí? Voy a compartir, mientras tanto, lo que es la tapa del libro, porque tiene mucho para contar. Voy a ser breve. Bueno, básicamente es la foto de todos los escritores del relato. Cuando se propuso que nos envíen una foto, le dijimos, bueno, mándenos cómo le está pegando el asco, le dijimos, y bueno, eso es lo que conforma la tapa del libro. Lo hicimos en la UNE, lo hicimos todo de forma propia, eso también es loable. La contratapa, que no se le suele dar importancia, en este libro también es importante, porque está el equipo de cátedra, y con la misma premisa de cómo le pegó el asco, también nos enviaron la foto, y bueno, representa cada una de las vivencias, ¿sí? Para organizarnos en esta reunión, decidimos proponer varios ejes, de los cuales Elías nos va a contar el propósito del libro, ¿sí?, que es lo potente de esta propuesta de investigación. Luego, Irene y yo, Martín, vamos a hablar del proceso, de la organización, entrándonos en la parte más técnica. Luego vamos a cerrar con un relato de Denise, ¿sí?, que por problemas de comunicación no va a estar, pero Irene también nos va a leer uno de los relatos que justamente es lo que fundamenta el libro, ¿sí? Elías. Gracias, Martín. Bueno, buenas tardes. Como comentó recién mi compañero, yo soy Elías y les voy a compartir un poco cuáles fueron los propósitos que nos motivaron a escribir este libro. Todo tiene que ver, como decía hoy la profe Caro al principio, con el hecho de que tuvimos que desarrollar nuestras clases durante todo el año de manera virtual, y la verdad es que en las distintas asignaturas que cursamos en la facultad, como que no realizaron ningún cambio significativo en las planificaciones según lo que tenían de comienzo de año, a excepción de la cátedra de Antropología Social y Cultural, que es justamente de la que está a cargo la profe Carolina.
y con su equipo vieron en este contexto particular por el que estábamos pasando una oportunidad extraordinaria, podríamos decir, para realizar un tipo de actividad diferente. La profe igual ya nos había comentado que en años anteriores habían realizado distintos proyectos de investigación relacionados con lo educativo, siempre desde un corte etnográfico, que es la forma característica de investigar de la antropología, y creía que este año no tenía por qué ser la excepción. Al contrario, consideraba que podíamos sacarle mucho provecho al aislamiento si es que indagábamos cómo nos sentíamos nosotros al respecto. Entonces, con todo esto, la profesora nos propuso que empecemos a observar nuestro entorno, a prestar más atención a qué cambios se habían producido en nuestras vidas, teniendo como referencia el antes y el después del comienzo del aislamiento y de la llegada del virus a nuestro país en general, y que también podamos identificar qué aspectos continuaban iguales. La idea era que también podamos ir registrando todo esto a medida que vaya surgiendo, sistematizarlo, plasmarlo por escrito, para que no queden como meras reflexiones al aire y que después las podamos compartir con los demás. Por ahí, algo que me pasó a mí particularmente fue que al principio no le encontraba mucho sentido a las distintas actividades que nos proponían realizar en la asignatura y de las cuales ahora van a comentar con más detalle mis compañeros. Y fue recién cuando vi que el libro iba tomando forma que me di cuenta que se trataba de un auténtico proyecto de investigación, una investigación específica, podemos decir, situada, contextualizada desde nuestras posiciones. Y bueno, justamente en términos generales, la investigación consiste en eso, en identificar un fenómeno de nuestro entorno del cual no haya mucha información o muchos estudios, que sea básicamente desconocido, y tratar de indagar sobre ese fenómeno para conocerlo un poco más y después dar a conocer las conclusiones a las que llegamos a la sociedad, que quizás se pueda sentir identificada con eso. Justamente podríamos decir entonces que lo que nos motivó a realizar esta indagación también fue el generar un conocimiento social, que es una de las funciones de la universidad. Y también podemos pensar, ¿no?, que en los primeros momentos, incluso hasta ahora, pero sobre todo en los primeros meses de marzo, abril, mayo, todo lo que ocurría en relación al aislamiento era algo nuevo. Las formas de comportarnos, de relacionarnos con los demás, los sentimientos que empezábamos a experimentar, era todo algo novedoso. Entonces, podemos pensar desde una perspectiva histórica que estos relatos, esta recopilación de relatos también tienen una relevancia por el hecho de que probablemente en algunos años o cuando pase toda una generación pueda haber personas que se interesen por conocer cómo fue nuestra vida en estas condiciones tan particulares a través de este libro. Y bueno, ahora Martín e Irene van a continuar comentando las actividades concretas que realizamos. Bueno, detrás del asco en primera persona hay un trabajo de análisis, ¿sí? Eso se tiene que entender. Este es un libro sin bordes, destinado a muchas personas. Y bueno, para el que lo lee tiene que saber que para esas consistencias lo escribimos a partir de procesos analíticos que se hicieron durante todo el cuatrimestre mediante un andamiaje de la cátedra Antropología Social y Cultural. Utilizo esa palabra andamiaje del término vygotsquiano justamente porque lo que sentimos y lo que nos acompañó. Nosotros como docentes también aprendimos respecto a eso, que es el verdadero andamiaje en cuanto al proceso de investigación. Entonces, con la frase de Carolina que todos podemos escribir, nos lanzamos a esta investigación. Al principio se trató de un proyecto de investigación, ¿sí? No se terminaba de dar forma a lo que finalizó en un libro. Lo que siempre fue un faro en nuestro trabajo, como lo dijo mi compañero Elías, fue la función social y política de esta construcción del conocimiento situado. Analizar la realidad para ayudar a otras personas a entenderla. La pandemia nos ponía frente a un gran laboratorio social y bueno, la Cátedra de Antropología Social y Cultural lo tomó como objeto de estudio. Tenía que ser un conocimiento que nos sirva para pensar qué nos está pasando, pero no solamente ahí, no se guardaría en textos dentro de la cátedra, sino tenía que servir a otras personas.
para que nos lean, reflexionemos y bueno, pensemos en dónde nos encontramos. A partir de ahí entonces surge la idea de empezar a escribir este libro. Mi compañera Irene va a seguir comentando en qué consiste este proceso. Yo le estoy mostrando brevemente algunas de las cuestiones que consideramos que devino en el libro, todo el proceso de investigación y todo el trabajo de la cátedra. Irene. Bueno, hola chicos, profes. Martín, se salió tu presentación. Sí, era para que te vean, pero ya lo... Bueno, nuestro trabajo consistió, nuestro proyecto de investigación en una primera etapa, en hacer observaciones diarias o semanalmente acerca de lo que nos estaba pasando, acerca de los sentimientos que teníamos, de lo que hacíamos dentro de la casa, de las muy pocas veces que salíamos, también observábamos lo más que se podía, por ejemplo, calles cerradas, llenas de hojas, las personas con barbijo y no se les podía ver bien las caras, cómo teníamos que hacer filas para entrar al supermercado con cierto distanciamiento social. También consistió en hacer una recopilación de memes, que esto iban a ser como una fuente que documentaba lo que estaba pasando en ese entonces. Entonces buscamos memes acerca de la facultad, de la cuarentena, del COVID, de los medios de comunicación que fueron importantes en este tiempo, y también hablamos y buscamos memes sobre la infodemia. Como una tercera etapa lo que hicimos fue entrevistas a personas de distintas provincias o países incluso, y teníamos unos ejes en los cuales nos centrábamos para estas entrevistas etnográficas, y tuvimos que buscar personas las cuales iban a ser nuestros informantes claves, o sea, tenían que tener de cierta edad a cierta edad, tipo personas jóvenes, adultas y ya mayores o niños, y le preguntábamos acerca del ASPO, acerca de la escolarización, etc. Todo esto, las observaciones, los memes, las entrevistas, iban a ser como puntapié para desarrollar luego el posterior análisis y el texto personal de cada uno. También la cátedra nos brindó textos para leer, que uno muy importante para nosotros fue el texto de Ribeiro, el cual habla sobre el extrañamiento, la rutina y la cotidianidad. Y luego también leímos otros textos que habían surgido a principio de todo, en abril o marzo, cuando estaba comenzando esto de el COVID, que eran también recopilaciones y una investigación acerca del ASPO, pero cabe destacar que era muy diferente a lo que nosotros realizamos como con el grupo. Martín, si querés continuar. Bueno, con lo que nos planteó Irene, podemos ver que ya a esta altura teníamos un buen andamiaje, una buena base para empezar a escribir estos textos personales. Fue necesario siempre volver a un proceso de análisis, sacar los temas. Una vez que teníamos todo, iban surgiendo las categorías. Carolina nos hablaba de armar un esqueleto, y a partir de ahí ir escribiendo el texto. ¿De qué voy a hablar? Puedo hablar primero de mi persona, de mi contexto, de mi barrio, de lo que crea relevante. Nos podíamos presentar, etc. Lo relevante era encontrar entonces un hilo conductor y no perder de vista que la escritura justamente surge de estos registros, ¿sí? Fuimos registrando muchas cosas y bueno, estaba a nuestro favor este extrañamiento. Salíamos de estar encerrados y nos encontrábamos como si fuéramos turistas de nuestra propia ciudad. Nos sorprendía todo y bueno, fue muy fácil lograr justamente ese extrañamiento en este contexto. Fue así que con el objetivo firme en cuanto a la función social, tuvimos la experiencia de ser escritores de nuestras propias historias, con un gran trabajo de fondo por parte de la cátedra, acercándonos a la investigación etnográfica. Quedamos plasmados en un libro que reunió 52 puntos de vista diferentes acerca del ASPO. A partir de ahí también considero relevante que nos dio voz, que nos empoderó respecto a estudiantes universitarios, donde nuestro rol siempre fue pasivo de leer un autor, y bueno, a partir del libro también recapitulamos y revolucionó lo que es el rol del docente dentro de la facultad. Hablamos del libro, ahora queremos que escuchen uno de los relatos de Denis, que por problemas de comunicación no puede hablar, lo va a hacer Irene. Y también le invitamos a que nos lean, y bueno, que seguramente se van a encontrar en alguno de los relatos. Muchas gracias. Bueno, ahí les leo el relato de mi compañera. Su texto se llama Historia de una computadora rebelde, y ella quería comentarles acerca de la facultad y el estudio. No sé, Martín, ¿estás compartiendo la imagen?
Ella nos dice: al comienzo de la cursada de la Cátedra de Antropología Social y Cultural, en el contexto de pandemia, aprendí el concepto de la redefinición de los lugares. Para comprender este concepto nuevo, lo relacioné con mis vivencias. Por ejemplo, en mi caso, el living se ha transformado en mi aula, que anteriormente solo era un lugar de estar o casi nunca estaba situada ahí. Pero ahora, desde que arranqué mi cursada virtual, estoy parte del día en mi living lugar de estudio. Ese es un lugar espacioso y tranquilo. Tiene una biblioteca, está la impresora para imprimir apuntes de la facultad, mesas, sillas, y hay una ventana amplia que por las mañanas aprovecha de una buena iluminación. También mis hermanas han tomado esta nueva imagen o redefinición del living y hacemos nuestras tareas académicas allí como el lugar de estudio. Creo que todos los que somos estudiantes tuvimos que buscar un aula en nuestras casas donde nos escuchen todos los ruidos de los demás familiares, etc. Mi compañera se llamaba Denise Melissa Quiroz. Que está siguiendo por YouTube la transmisión. Sí. Ahora, en los espacios de intercambio, vamos a hablar un poco más acerca de lo que fue el ASPO. Vale. Bueno, ¿seguimos con el otro proyecto? Sí, ¿sí? Seguimos. Ahora yo hago la conexión. Los estudiantes de la cátedra en el primer cuatrimestre terminan el cuatrimestre, presentan su libro en la Feria del Libro, en la Facultad de Humanidades, bueno, en fin, todos muy felices, muy cansados, pero contentos con este libro, ¿no? Cuando termina el cuatrimestre yo les había dicho, bueno, si alguno quiere hacer algo en el segundo cuatrimestre, podemos inventar algo. Simultáneamente, Ramón Ruiz Díaz de la LISA me llama porque le había impactado mucho el libro, me dice que le gustó mucho el libro y que por qué no hacíamos algo parecido o algo que tuviera que ver con pensar el aislamiento con los chicos de la LISA. Entonces a mí se me ocurrió juntarlos, como en general hago, que trato de ver de que confluyen los deseos. Entonces empezamos a pensar juntos, un grupo de 10 chicos de la LISA, un grupo de 8 chicos de la universidad, bueno, a pensar juntos qué podíamos hacer y cómo nos podíamos ayudar a pensar mutuamente. Y se fue armando un proyecto que le llamamos ASPO 2, que está en curso, que no está terminado, que están dando, con chicos de quinto año de la LISA, que están terminando en estas condiciones el secundario, saben que eso es muy difícil, y chicos de tercer año de la Facultad de Humanidades. Así que ahora le dejo la palabra a Eric, que es investigador del equipo de investigación y adscripto de la cátedra, que participa, que hace investigación en la LISA y participa en la cátedra. Está así en las dos puntas. Dale. Bueno, antes de empezar quiero aclarar que del grupo del ASPO 2 soy el único que está acá en Zoom. El resto de mis compañeras que estaban por presentar están todas en YouTube. Mandamos audios, ¿sí? Así que yo voy a presentar y la van a estar escuchando a ellas también por audio. Y además también un chico de la LISA, que es David, también estaba por conectarse y no pudo, pero está siguiendo por YouTube. Y bueno, él también quería estar, entonces también tengo sus audios y va a ser una presentación así un poco desprolija, pero debido a las circunstancias, en donde, bueno, le voy a presentar el PowerPoint, ¿sí? Que teníamos preparados nosotros. Ya le estoy presentando. Bueno, acá los nombres de quienes íbamos a estar hoy. Iba a estar Titla, Jessica, Eugenia, bueno, yo y David. Yo estoy acá, ellos están por YouTube. Y la gran pregunta cuando terminó el segundo cuatrimestre y con esta introducción que hizo Caro era ¿cómo continuamos? Y el deseo tanto de estos estudiantes que quedaron de poder seguir pensando y escribiendo acerca de qué nos iba pasando durante el ASPO, porque no teníamos los mismos sentimientos que habíamos encontrado al inicio, cuando inició, y tampoco íbamos a tener lo mismo que cuando no era el ASPO, porque descubrimos que después de julio seguía el aislamiento y la situación en cada provincia fue cambiando y se fue volviendo mucho más diversa. Entonces ahí, bueno, la idea era poder pensar y tener un espacio que a la mayoría y a todos nos sirvió, como poder pensar la situación desde otro ángulo, desde otro lugar, poder tomarlas con otras medidas.
Y en mitad de eso, que eran los deseos de los estudiantes y nuestros, estaban los chicos de la LISA, que también se quisieron sumar, también era pensar esto, y bueno, y si la gente tiene que encontrar algo acerca de cómo se vivió la situación de la cuarentena y el COVID en la LISA, ¿qué le podemos dejar tanto a la escuela, tanto a la gente? Y esos son nuestros motores y nuestro deseo de seguir. Todo lo que estamos conformando este grupo de esta segunda parte del proyecto es por voluntad propia, ninguno está atado a ninguna materia o alguna cursada, como por ahí sí pasaba un poco más al principio, donde los chicos estaban haciendo antropología, y acomodamos horarios y días para poder juntarnos y reunirnos, tanto nosotros como los chicos de la ELISA. Lo que tengo, y que me mandó David, que este iba a ser su parte para empezar a conversar, es el audio donde él cuenta qué lo motivó a estar en este proyecto, en esta segunda parte. Así que ahí lo voy a poner. Si me dicen si se escucha. Buenas tardes, mi nombre es Roque David. Lo que a mí me motivó a sumarme a la idea fue, en primer lugar, que me gustó seguir trabajando junto a ustedes, ya que entonces, en el colegio primario número 2 y 6, investigamos con Carolina Gandulfo la distinta forma de hablar en las colonias. En este caso, se habla mucho el guaraní. Cuando salimos del colegio, se ha terminado, ya que fuimos a otro colegio. Con el correr de los años, nos plantearon la propuesta de seguir investigando con Carolina y con la suma de Eric. Así logramos poder volver a juntarnos y volver a investigar nuevamente. Con el correr de los meses, fuimos a la UNE a dar una charla y reunirnos con los demás y explicarle un poco sobre las distintas colonias. Por ejemplo, cómo se vive acá, qué es lo que se trabaja, entre otras cosas. Ahora en esto se ha complicado un poco, ya que estamos en tiempo de pandemia y se hace imposible en reunirse y investigar. Igual, de todos modos, hemos podido seguir investigando de la forma tecnológica, ya sea WhatsApp o videoconferencia. Y hemos empezado a investigar sobre cómo nos está tratando la pandemia, ya sea la zona rural y urbana. Bien, ahí lo tenían a David. David está en YouTube, le pueden hacer algunas preguntas o comentarios, él lo está leyendo y seguramente también vaya respondiendo. Cuenta el motivo que lo incentivó a él a unirse, así como él están también los otros chicos que también deben tener los mismos sentimientos y las mismas emociones. Y la manera que tuvimos para organizarnos fue, nos distribuimos por un lado los chicos, Caro se encarga de coordinar, por un lado los chicos de la ELISA y por otro lado los chicos de la UNE, usando las herramientas tecnológicas que ya son más habituales en este tiempo, WhatsApp, Zoom. Y dentro de esta parte, nuestra compañera Jessica, ella quería comentar acerca de cómo nos estábamos organizando, así que ahí le pongo un momento para que ustedes la escuchen. La organización también formó un papel muy fundamental. En cuanto a la misma, la profesora Carolina posibilitó un grupo de WhatsApp para que cada uno de nosotros podamos comunicarnos con ella, y también en el mismo se proponían los días, los horarios que cada uno podía para juntarse en las reuniones de Zoom. En las reuniones de Zoom nosotros hablábamos sobre las actividades, sobre qué tenemos en mente para proponer a los chicos, también las entrevistas. Era una reunión más que nada para llevar a cabo una dinámica más cooperativa entre todos. También se nos propuso hacer grupo de 2 o
o en otros casos de A3, con los chicos de ELISA para intercambiar experiencias de cómo uno está viviendo ahora el ASPO y cómo lo piensa, qué miedos tiene, aquellas cosas que cambiaron. Entonces, bueno, esa era una forma de comunicación que teníamos tanto con los chicos y con la profesora. También se armaba Drive, donde cada uno iba escribiendo las ideas que tenía en mente. Además, también cada uno de nosotros, en cuanto a la cantidad de que eran en el grupo, se formaba un grupo de WhatsApp. En mi caso, por ejemplo, nosotros éramos 3, entonces con el chico formamos un grupo de WhatsApp y ahí íbamos hablando, nos íbamos comunicando, íbamos acordando ideas, las entrevistas, también intercambiábamos las actividades con respecto a las imágenes que teníamos que mandarnos y bueno, eso. Bueno, ahí no dejar de mencionar el hecho de que Caro hizo un trabajo de hormiga minucioso, contactándose con cada chico de la colonia de Elisa, probando si le andaba la videollamada, si le andaba WhatsApp, si podían conectarse por Zoom, todo tratando de tener las herramientas al momento de reunirnos. Hoy definitivamente estamos conectados por WhatsApp y en algunos casos muy puntuales podemos hacer reuniones por Meet o por Zoom, pero son muy pocas. Entonces estamos divididos entre un grupo grande donde estamos todos los de la UNA, otro grupo grande donde están todos los chicos de la ELISA, pero al mismo tiempo cada grupo grande está con su pareja de 2, 3, conversando y llevando a cabo las distintas actividades que hasta el momento estamos realizando. Acá en estas actividades, en la parte de presentación, fue la primera, le tocaba a la compañera Eugenia, que bueno, ella también, como hicieron los demás, mandaron su audio, y también tenemos un audio de una chica de ahí de la ELISA que también estuvo participando, que trabajó con Eugenia, que es Daniela, y la vamos a escuchar primero a Eugenia y después la vamos a escuchar a Dani. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a contar un poco sobre las actividades que hicimos hasta ahora, entre todos. En un primer momento nos presentamos, nos conocimos, así como lo representa la imagen. Fue todo vía celular, ¿no? Cada uno, cada una desde sus hogares, desde sus lugares de vida. Nos comunicamos por medio de WhatsApp, videollamada, audios. Fueron las distintas formas de conocernos, de presentarnos. Luego pasamos a hacer entrevistas mutuas, es decir, nosotros entrevistamos a los chicos de la ELISA y ellos nos entrevistaron a nosotros, de alguna manera. Y así como lo representa la imagen, que creo aparece cortada en el Power, las entrevistas las hicimos así, como aparecen estos dos chicos hablando por celular, pero se sintieron más bien como la imagen que aparece arriba, como un equipo de trabajo. Es decir, a partir de lo que nos fuimos preguntando, charlando, aprendiendo el uno del otro, la una de la otra, pudimos llegar a sentir que éramos un equipo de trabajo, a pesar de que la comunicación haya sido todo el tiempo virtual y no nos conozcamos realmente en persona. En tercer lugar, lo que hicimos fue un intercambio de fotos de nuestros espacios rutinarios, de las personas con las que convivíamos, de las cosas que nos gustaba hacer. En este collage se ve, por ejemplo, a la familia de Daniela, se ve a mi familia y distintas otras fotos que compartimos de los animales, de la huerta y todos nuestros espacios cotidianos. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de Daniela que cuenta cómo sintió ella esta experiencia y cómo le resultó. Bien, ahí está. Un momentito, ahí ya le pongo el audio. Acá está. A mí este proyecto me pareció realmente una idea muy buena, me gustó, ya que hablamos de la pandemia, que es por el momento en el que estamos pasando todos ahora, entre otros temas. El proyecto me generó una sensación linda,
al poder interactuar con Euge, una chica de la UNE. Lo disfruté mucho, disfruté de las charlas que tuvimos, de la posibilidad de interactuar entre nosotras, nos contamos distintas cosas sobre diversos temas, como ser los cambios que trajo para cada una de nosotras la pandemia, sobre las nuevas rutinas que tuvimos que ir armando y así adaptarnos a ellas, sobre las clases virtuales, que como bien sabemos no son lo mismo desde nuestra casa que estar en una clase presencial con un profesor de adelante que esté explicando el tema, de cómo vivimos el día a día, de también un poquito de nuestra familia, de estar todo el tiempo con ellos y demás cosas. Yo al proyecto lo sentí, lo viví de una manera muy linda, sobre todo por la hermosa experiencia que llevamos a cabo. Nosotras tuvimos una charla muy extensa y súper buena, de la cual aprendí también muchas cosas. Me dejó una enseñanza muy buena. Y ahí termina el audio de Daniela, explicando para ella cómo fue trabajar con Euge, ¿sí? Y después tenemos para el final una parte que le tocaba a nuestra compañera Tilda, que consistía, bueno, en algunas de las reflexiones, temas que se trataron acerca de, bueno, de estas conversaciones, de las actividades, de mandarnos fotos, de entrevistarnos juntos, qué fue saliendo acerca de las reflexiones que compartimos mutuamente, nosotros con ellos, en mi caso yo y Elías estamos con David, y bueno, Eugenia estaba con Daniela, y así como, bueno, está Tilda con Janina Aquino, y que bueno, ellos viven una situación que la quiere comentar puntualmente acerca de cómo viven los feriantes y las pasan en estos tiempos. Ahí le pongo un audio. Buenas tardes, mi nombre es Tilda Ávila, me encuentro cursando la carrera de Ciencias de la Educación y voy a comentar un poco cómo fue nuestro intercambio de las vivencias actuales en el ASPO con los chicos de la ELISA. Buenas tardes, quiero hacer la reflexión sobre lo que estuvimos intercambiando con los chicos de San Roque, más precisamente Colonia La Lisa. Primero que nada, quiero referirme a la situación económica que tuvimos muy de cerca ambas, tanto Janina como yo. Entonces quería comentar un poco cómo era el proceso de esta situación. En nuestro caso, a Janina, a la familia de Janina, al entrar en ASPO, ellos tuvieron que dejar de acceder a la feria que realizaban vendiendo sus productos, los cuales son producidos por ellos mismos y por su familia. Y además de esto, también era el ingreso económico que ellos tenían para solventar sus gastos y demás. Así que eso por un lado, creo que a pesar de que nosotros estamos en aislamiento y cumpliendo los protocolos, deberíamos poder hacer actividades esenciales como esta, por ejemplo, solventar los gastos familiares, por ejemplo. También acá en Santa Ana pasé algo similar, parecido, cuanto a la prohibición de las situaciones, de las cosas, ¿no? Al no poder salir, a no poder realizar las cosas habituales o normales, que por ahí las llamamos normales ahora. En su momento no se podía hacer el trabajar, el salir de la casa, ya que uno no tiene el sustento económico de todos los meses, que podría decirse. Y uno tiene que salir afuera de la casa a trabajar, así que por ahí, por esa parte, creo que tenemos que reflexionar también acerca de eso, acerca de cómo nos toca a todos en base a estas vivencias que nos tocan de cerca a nosotros. Bueno, y ahí como para ir redondeando, porque creo que estamos en el tiempo,
ellos además comentaron también acerca de cómo es la promoción, cómo es ser estudiante del último año, no poder verse con sus amigos, no poder juntarse, no poder experimentar lo que pudieron ver y ellos a través de otros compañeros que sí vivieron su promoción. Y bueno, y en ese contraste poder plantear algún proyecto a futuro también se hace complicado, también dificulta las posibilidades de ver, y de alguna manera se ha compartido entre ambos esto de extrañar a tu amigo, de extrañar al profesor, de no poder tener cierta seguridad acerca de qué es lo que va a venir en el mes siguiente, en la próxima semana, y acerca de eso seguimos hasta hoy reflexionando y venimos trabajando. No sé si con eso estaríamos, Caro. Pensé que quedaba ¿no? Lo de Ramón. Sí, está el video, pero no sé si lo pasamos o no, por el tiempo. Y terminemos con eso, ¿no? Me parece Bien. que están justo en el tiempo. Perfecto. Bien, sí, hay un video de uno de los chicos, Ramón, que está trabajando con Martín, y bueno, Martín hizo un trabajo en podcast con Ramón acerca de una entrevista donde él va contando cómo va viviendo y cómo fue vivir el ASPO y cómo se fue organizando. Ahí. Cerramos Dale. con eso. Dale. Cerramos con eso, sí. Acá tengo el video. No sé si se ve y si se escucha. ¿Se ve? ¿Se escucha? Todavía no. Tenés que compartir, antes de compartir la imagen, tenés que compartir abajo dice el audio. Volvé a compartir. Bien. Cuando vas a compartir abajo, tenés que darle clic que dice compartir con audio. Para que te habilite el sonido. Ah, bien. Ahí. ¿Se escucha ahí? Todavía no empezó a ver. Subí tu volumen. No. No. No sé si Martín tiene el audio ahí. Si se A puede. ver, Martín. Por ahí conoce más. Hola, ¿cómo están? A continuación les presento una serie de grabaciones que se hizo durante 2 meses, en formato de entrevista por medio de WhatsApp. La persona que van a escuchar se llama Ramón, vive en Colonia La Elisa, y nos va a contar cómo vive y cómo vivió el ASPO en primera persona. Vamos a escucharlo. Bueno, la primera foto que te mando sería de mi lugar de estudio, que antes de la pandemia yo no lo tenía, digamos, o sea, me ubicaba en cualquier lado, no me estudiar las cosas de la escuela, o sea, casi ni me sentaba a estudiar porque medio que lo hacía casi todo en la escuela, o sea, raramente tenía tareas. En cambio, ahora con la pandemia, como es todo virtual, me tuve que hacer un lugar. Esa es una mesa que está en el galpón. Yo eso antes de la pandemia no lo tenía, y tuve que consensuarlo con papá, eso que no ocupen ese lado, pues yo necesitaba, o vienen y me ensucian y tengo que estar tardando en estudiar, en limpiar y todo eso, y eso yo no lo tenía antes de la pandemia. Tampoco tenía que respeten mi lugar de estudio, porque por más que yo esté estudiando cosas de la secundaria, venían y tiraban todas mis cosas y hacían lo que tenían que hacer en la mesa mis hermanos, jugar el truco, por ejemplo. Y eso lo obtuve lo gané con la pandemia, digamos, tener mi lugar de estudio. Por eso esa foto que creo que ya te la pasé. Es como que limitamos la entrada a nuestra casa, o sea, casi no queremos visitas, no queremos pronto que nadie nos venga a visitar. Esa es la idea del alambre, digamos, porque antes, o sea, es como que hubo un antes y un después de la pandemia en lo que era nuestra familia, digamos. Era en cuestión de recepción de visitas. Tanto viajantes, eso se les trataba re bien, a algunos se les ofrecía almuerzo, eso, y ahora no, digamos, ya no queremos ni que se nos arrime. Bueno, ese es mi grupo familiar. Bueno, esto se dio más que nada al principio de la pandemia, más o menos todo marzo,
las 2 semanas de marzo y todo abril, casi no nos vimos. O sea, no nos vimos, no nos pudimos ver, tampoco ellos intentaban cruzar ni nada, porque fue muy estricto al principio de la cuarentena acá, pero demasiado fatales, y no teníamos ni un caso, ni había casos cerca, ni nada. Solo creo que había casos en Capital, pero había 2 o 3, pero la cuarentena era muy, muy estricta. Entonces no nos vimos. Ahora, como estamos pasando todo este septiembre, no nos vimos en ningún momento. ¿Y qué otra cosa? Y ahora que está por comenzar octubre, pues todavía nos liberan, por más que no haya casa, nos liberan. Entonces eso me generó algo aparte, porque yo es imposible que no pase más de un mes sin ver a mis sobrinos, a mis cuñadas, o sea, a mi grupo familiar, es imposible. En cambio, con la cuarentena eso se dio, digamos, no nos vimos. Y algo aparte que nos generó mucha por ahí, nos hizo sentir a momentos mal, fue que mi hermano, justo cuando se dio la cuarentena, él estaba trabajando en Salta en las vías del ferrocarril. Hasta ahora trabaja, pero trabaja en teletrabajo. 4 o 5 de febrero ya se fue y lo vimos recién, tipo en junio, julio, él pudo venir de Salta recién, entonces lo extrañamos demasiado. Entonces eso por ahí generó algo también que nunca pasó, que un miembro de la familia esté tanto tiempo lejos, digamos. Sea donde sea que esté, siempre nos vemos. Lo máximo que por ahí tenemos como tiempo de no vernos es 2 o 3 semanas. Tenemos la cuestión de la escuela. No sé, creo que no sé si te mando una foto, no me acuerdo, creo que no. No sé, yo tenía miles de planes para este año. Hay muchas cosas que nosotros armamos para este año que quedaron encerradas en la escuela. Hasta hoy no volvimos a ver. Nunca más, desde que comenzó la cuarentena. Y no sé, no nos vimos con nuestros compañeros, imagínate, ni una sola vez. Porque cuando comenzaron las clases las 2 primeras semanas no fueron todos, algunos fueron, otros no, entonces jamás estuvimos todos juntos. Y tampoco ahora menos, o sea, hay intención de juntarnos, pero es como que tenemos ese miedo y de que estamos haciendo algo ilegal, y bueno, lo botamos para un lado y decimos que no. Hola, ¿cómo están? A continuación... Bueno, muchas gracias, Eric, los chicos y las chicas que nos están mirando por YouTube. Si alguno quiere poner comentarios, estamos ahí leyendo. Y bueno, vamos a abrir al intercambio, todos, ¿no? Los que participamos contando nuestros proyectos también pueden hacer sus comentarios. Estamos relajados hoy porque vamos a hacer la sala así común, entonces escuchamos comentarios o preguntas o, bueno, las cosas que tengan ganas de compartir o de preguntar. Felicitaciones, chicos, dice alguien, pero ahí en el chat. Habla, Lili, nomás, saca tu micrófono. China, te mereces todo el... Sí, porque no aguanto. Ay, hablemos. Mirá, bueno, espera, voy a sacarme esta luz acá porque yo había puesto que, bueno, a medida que iban relatando todas las experiencias, bueno, fui anotando algunas cuestiones, ¿no? Me parece que, tomando algo claro que vos dijiste hoy, quizá por estas condiciones es que se puede producir esto tan hermoso que acabamos de escuchar, ¿no? Fíjate cómo los chicos de la ELISA, de nuevo, nuestros investigadores, se asumen como investigadores todo el tiempo, te cuento. Han podido, en este momento, a pesar de ese aislamiento, de no recibir visitas, ellos que suelen tener la generosidad a flor de piel, sin embargo, han podido albergar a tus estudiantes de la universidad y a gente de tu equipo. Eso es buenísimo. Me parece que, bueno, porque se dan estas condiciones, se pueden hacer estas cosas también. Siempre pensaba que en todas las experiencias, ¿no? Esto de dar lugar, de habilitar, de darnos un lugar, cobra sentido en estas experiencias. Yo le quiero preguntar a tus estudiantes, han contado muy bien
esto de un currículum adaptado. Insisto, Caro, solamente a vos se te puede ocurrir hacer una cosa así, el resto somos más conservadores, ¿no? Los profesores que estamos formando, no siempre nos damos este tiempo para generar producciones académicas tan buenas. A mí me encantaría preguntarles a los chicos si, a ver, si ellos pueden contar cómo se veían antes y cómo se ven ahora, después de haber transitado este proceso con vos, ¿m? Y este proceso de dar a luz este libro. Y también me gustaría preguntarles cómo fue presentar el libro, cómo se sintieron ellos al presentar algo que es parte de su producción. Dale. Está lindo. Bueno, acá está Martín, Ire, Elías, y después en el YouTube que están escuchando, está Tilda, está Melissa, está Eugenia, está Jessica, creo que no me olvido de alguien, pero no sé. Entonces, bueno, o por el YouTube y por acá, bueno, ¿qué le cuentan? ¿Qué le dicen a Lilian? No sé quién quiere empezar. Dale, métele, Ire. Tal vez Martín con la idea de publicar el libro. No, yo voy a contar lo que fue, cómo nos sentíamos antes y ahora. Es re diferente en ese momento en el que empezó todo y que Caro nos vino con esta propuesta. Nosotros dijimos, ¿qué? Porque nosotros de Ciencia de la Educación hacemos investigación, muchísimas, pero no de esta forma en que nos proponía Caro, entonces fue todo muy nuevo y nos ayudó mucho a la escritura personal, y nos ayudó en otra materia a desarrollarnos más en lo personal. Martín, contalo de la publicación del libro. Bueno, retomando un poco también lo que preguntaba Lilian respecto a cómo nos sentimos antes y después, también tiene que ver esto del rol que les digo. Nosotros, al menos yo me percibía como más lector y no tanto productor, y a partir de esta cátedra también, como le decía hoy, cómo nos empoderamos, en el sentido tenemos voz y voto y podemos hacerlo, podemos publicarlo, es contextualizado, es fundamentado a través de esta investigación etnográfica. Me parece que fue un clic en la cátedra, y este libro y la investigación etnográfica, el proyecto de investigación en general, es transversal. Como a mí como estudiante me sirve también para mi futuro ejercicio de la docencia, en mi ejercicio de la docencia yo puedo plantear esto y la investigación. Tal vez antes yo tenía otro concepto de investigación que era más estructurado, y a partir de ahí pude abrir el panorama y decir, bueno, puedo proponerlo, puede surgir en una cátedra y traspasar en todas las cátedras, porque tranquilamente se puede aplicar a un sinfín de cosas. Cuando se publica el libro en particular, y bueno, es abrir un poco la puerta a uno, porque uno escribe de forma personal y también hay mucho de uno en la escritura, entonces el que nos lee también sabe cómo somos, y por otro lado, tenemos un sentimiento, un gustito a que trascendemos, como que nuestras palabras le pueden llegar a servir a alguien, y efectivamente, yo le decía a mis compañeras cuando estábamos hablando de qué íbamos a decir, cómo yo, pese al aislamiento, al ASPO, o gracias al ASPO, como quieran verlo, el vaso medio lleno, medio vacío, los conocí. Yo los conocí este año aún más leyéndolos que todos los años que pasé en la facultad. Eso también es lo rico de la lectura y de leernos, y bueno, justamente es eso, leernos y reflexionar juntos, y justamente el objetivo y el fin de este libro, y creo que lo cumplimos con creces. Ahí Flavia, otra profe del instituto, dice, me gustó mucho eso de que el libro, producto de la investigación, es un material que será como un tesoro para generaciones futuras, donde queden reflejadas las vivencias de este contexto del ASPO. Era muy linda esa idea, y ahí yo les dejé el link del libro, tanto en YouTube como acá en el chat del Zoom. Sí, bajando, diría yo. Veo que están conectados muchos de mis estudiantes acá del instituto. Chicos, si quieren hacer alguna pregunta, están también Olga, Ida, Betty, que han dado unas experiencias espectaculares que podemos tranquilamente
mirar, digamos, inspirarnos, son inspiradoras estas chicas con todo esto de adaptar el currículum e incluir los saberes comunitarios. Eso estaba buenísimo también, a mí me encantó, porque nosotros llegamos a la conexión con los estudiantes. Trabajamos justamente este año con un profesor de alfabetización inicial en esta cuestión de los cuentos, las leyendas y demás. Volvió a surgir el Pombero como un personaje que se ve que nos acompaña desde nuestra niñez, ¿no es cierto? Pero nunca lo pensamos tan profundamente como lo hicieron ustedes, chicas, así que nuestras felicitaciones, está espectacular. No sé si mis estudiantes quieren preguntar algo, háganlo, chicos, sin ningún tipo de Tus estudiantes hay que problema. Agarrarlos así y decir, a ver. Fulano, pero nada, venga. tenemos paciencia. Se apagan la cámara, no me dan bola cuando los llamo, pero nada, no hay problema. Ahí está Flavia, que no es estudiante, es profe. Las profes no, la profe. Sí. Pero sí, nos gustaría ver, alguno de los estudiantes, a ver, Cristina, Gabriel, Patricia, que ya estuvo en todos los encuentros, Patricia, que podrían hacer algún comentario, no preguntan, algún comentario, ¿qué les pareció? ¿Cómo lo escucharon? Nilda, Lelia, Gladys recién comentó en el Mica. Después son las profes que conozco. Sí, Tazuni, Adrián. Les agarra A ver, chicos. Sí, no tengan miedo. No le tengan miedo a la profe Caro porque con todos es así. En un rato te reta y el otro se ríe. En un rato les cago feo. Tal cual. Después comparte un mate, ¿viste? ¿Sabés qué? A mí, bueno, yo como, si nadie pregunta, yo hago mis comentarios y hablo. A mí me conmueve mucho, no hay un momento que no puedo aguantar la conmoción que me produce cuando escucho, por ejemplo, a los chicos de la Lisa, que están tan grandes, ¿no? A Dani, a Roque, bueno, David, yo le digo Roque, Ramón, y yo los conocimos, chiquitos, ¿no? Estaban en 3er grado, 4º grado, cuando los conocimos, ahora están en 5º año de la escuela. Y lo mismo con las Comay, que yo le decía a Olga y a Betty. Marianita fue alumna de Olga en el 2006. Bueno, y nada, me conmociona mucho, me conmueve mucho cuando empezamos a ver estas trayectorias tan, no sé trayectorias, pero caminos tan largos, y que seguimos vinculados, ¿no? Seguimos unidos, haciendo cosas. Y bueno, a mí se me cae la baba con mis estudiantes, tengo que decirlo, terrible, la autonomía de esta gente. Hay que bancar, acá tengo profes, colegas, Karen, Ceci, Flavia, hay que bancarse la autonomía de esta gente después. No sé cómo lo vieron ustedes. ¿Qué dicen, chicas? Karen, ¿qué decís? Comenta algo. Tu micrófono. Hola, justo estaba escribiendo. ¿Cómo están? Buenas tardes. No, hablen. No, justo estaba escribiendo que estas experiencias en este contexto de ASPO, coincido también con lo que dice Flavia, son tan valiosas, y a tus estudiantes, a todos tus estudiantes de la UNE y los chicos acá de la LISA, están formando parte de algo histórico. Y la producción que ellos hicieron va a ser parte de esta historia, digamos, de la humanidad a nivel mundial, digamos, así que mis felicitaciones para ustedes. Coincido con lo que decía tu estudiante Ire, que veo que tiene así el nombre acá, que decía, yo soy también profesora en Ciencias de la Educación, transité ahí en la UNE como ustedes, y como decía ella, durante la carrera siempre se hacen muchas investigaciones. Yo no tuve la fortuna de que Caro sea mi profesora en ese momento de antropología, pero sí transité otra formación con ella. Y como siempre yo le decía a Caro en los otros encuentros también, la forma en que ella plantea la investigación hace que todos nos sintamos motivados y sigamos para adelante. Terminó el cuatrimestre, pero ¿qué más tenemos por hacer? Y la coordinación tuya y el incentivo constante, digamos, hace que puedan tener estas producciones que son altamente, digamos, muy buenas para todo lo que es la formación en general. Eso quería comentar, que estaba escribiendo y justo me pescaste.
No, es mejor que hablemos porque ya están escribiendo los del YouTube que tengo que leer. Acá Tilda, una de las estudiantes, respondiendo a lo de Lili, dice, nos ayudó a salir de nuestras preocupaciones, frustraciones, y lo único que nos calmaba en todo esto a nosotros era poder escribir y que alguien nos escuche. Es un antes y un después, dice Tilda. Hermoso. Totalmente. Bueno, Melissa Felicitaciones a todos. Melissa dice un montón, de todo un poco. En mi caso, más allá de haber encontrado mi lugar de estudio en mi casa, las actividades que fuimos haciendo en el trabajo de investigación me brindó la posibilidad de crear y transformar desde el lugar que estaba. Creo que también de eso se trata el libro, transformar y crear, y ni hablar de la educación. Sin dudas la educación nos dejó este espacio de reflexión y creación en contexto de ASPO, dice. Estoy con la tablet leyendo los mensajes de YouTube. María Julia, que estás por ahí, ¿querés comentar algo? Sí. Están sin cámara, no sé si tienen conexión o no. Yo puedo esperar. Sí, por ahí sí, mientras alguien más se anima a hablar. Dale, muy excelente, muy lindo lo de los chicos, la verdad que por ahí enfocando un poco, no solo lo que le pasó a ellos, sino a mucha gente que tuvieron que buscar un nuevo lugar, repensar. Me imagino a padres que trabajan, viajan, las guarderías, las escuelas que tenían como una organización, o como alumnos de primaria que están terminando, o secundaria, o terciaria en nuestro caso, o capaz la universidad, y de repente adaptar todo nuevamente para iniciar algo que no sabíamos a dónde iba a llegar o cómo reinventarse. Así que excelente material. Se nota que mucha motivación también por parte tuya, obviamente, Carolina. Y también lo que veía de las historias de cómo Betty y la directora pudieron lograr que los chicos vuelvan con ese entusiasmo, porque sí, nos agarró cansados, capaz que en agosto, el tema de no poder evaluar con números, o los chicos por ahí el cansancio, o cómo se vive en cada casa, porque la conectividad o el crédito, como decía la maestra. Y bueno, y también llama un poco al tema de los mitos. Yo veo que en partes de Corrientes, por ahí no está muy arraigado algunos mitos. Caría Octubre, por ejemplo, acá en mi zona, es recontra respetado. Yo desde que tengo uso de la razón, para los 1 de octubre, mi papá hace una comida que le dicen Yopará, la mayoría de conocer, que es una mezcla de mucha vitamina, lo que sea maíz, poroto, arveja, y sí o sí tiene que compartir con el barrio. Así que hay muchas personas que cocinan en su casa una comida muy abundante, porque en realidad octubre, acá en la zona de Misiones y norte de Corrientes, es un mes muy complicado, ¿sí? Es un mes que para la cosecha de yerba, y se sentía mucho el tema de la escasez. Por eso está la creencia muy arraigada. Y lo mismo el pombero. Cuando éramos chicos se hablaba mucho de las leyendas. Después, cuando empezamos a estudiar guaraní, en una parte de la mitología dice que por ahí todos los mellizos malignos, incluido Pombero, fueron quemados en Moñay-Cuaré, en una cueva, ¿sí? No Moñay-Cuaré, hay uno de los que se hace como un casamiento, es parte de la mitología, y al quemarse 7 días y 7 noches, suben sus almas al cielo como los 7 cabritos, que conocemos esa constelación, como que se vuelven buenos, digamos. Entonces, de chicos siempre tuvimos eso, que el pombero es como que cuida la selva con el yacillateré, y nos inculcaban mucho respeto más que miedo. Bueno, después de grande me tocó trabajar en la selva misionera bastantes años, y veo como la gente de la selva realmente tiene mucho respeto. Tienen mucho respeto al tema del silbido, a los juegos, etc. Así que por ahí integrar esos cuentos así con los chicos, realmente les habrá tocado un poquito más, les unió también capaz con sus seres más grandes, estuvo bueno el punto de, digamos, me gustó mucho cómo le abordaron el tema, digamos. Así que realmente muy bien y excelente la producción de los chicos. Gracias, qué lindo. Ahí hay un par de mensajes. Sí, ¿a quién corté? ¿A Irene?
No, yo iba a decir que ahí preguntaron cómo hacíamos para estudiar e investigar a la vez. Sí, Eso, sí. eso. Lo que pasa es que no sería diferente en nuestro caso, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, chicos. Para mí, que ellos estudien era hacer la investigación, ¿no? No estudiaban algo aparte. En relación con todas las materias que tenemos, 4 eso sí. materias por cuatrimestre, Claro. la profe Caro era bastante flexible, o sea, no fue como una carga esta investigación. No fue como, tenemos que investigar esto, hacer esto, o un tiempo límite, o no iba corriendo la profe Caro, sino que se fue dando a su determinado tiempo, por ahí si no llegábamos se hablaba con la profe y así. O sea, no fue una carga la investigación, además fue algo lindo. Es Porque por queríamos eso le hacerlo. parece. A mí Es me flexible gustaría porque fue comentar- lindo. Ahí Está está. buenísimo. Ahí está. Sí, te juro. ¿El día? No, que me gustaría recuperar algo que hace poco conversábamos, cuando supimos que íbamos a estar conversando acá hoy, esta tarde, y estábamos con el tema de los exámenes finales, entrega de trabajos, y sí, creo que fue usted, profe, la que dijo, No y bueno, sé. chicos, es la vida del artista, se levantan más temprano, se acuestan más tarde, y listo, problema solucionado. O sea, si bien por ahí no es tan pesado, tenemos que hacer una serie de pasos para poder llegar a las conclusiones después para alguna fecha, y entonces es una responsabilidad también con la que tenemos que cumplir, y bueno, hay que hacerse el tiempo y el espacio para cada cosa. A mí me causa gracia porque tienen la sensación de que porque es algo entusiasmante no es Claro. exigente, pero hicieron mucho, trabajaron muchísimo, no es fácil terminar un Es que libro. yo creo como lo mismo que los chicos con las historias, tipo, si le llamas la atención al chico y lo vas haciendo investigar, pero no como lo hace la escuela en sí, como un par de preguntas y anotar las respuestas, sino que le llame la atención y hacerlo trabajar así es más fructífero, creería, no es un peso. Les pasó lo mismo que los chicos de la primaria, a ustedes se engancharon. Después sí está lo de la Exactamente. responsabilidad. En eso estaba pensando. Sí, igual. No, yo pensaba una cosa, ayer estuve hablando con, nada que ver, bueno, acá ya esto es reunión, ¿no? De equipo, bien reunión de equipo. Estaba, nada que ver, hablando del Festival de Cine de Santa Ana, ¿no? Estuve hablando de eso. Y entonces hablábamos de la larga duración, de los proyectos largos, cómo se sostienen, ¿no? Los proyectos largos. Y lo pensé porque ustedes me dijeron, no, porque yo, Caro, es especial. Yo puedo ser especial, como dice Lili que soy, pero no alcanza con alguien especial para que se produzcan las producciones colectivas, ¿no? No hay forma, no es que Caro es muy inteligente, digamos. Me parece que hay una conjunción de deseos y necesidades que nuestra expertise, digo nuestra porque no es solo mía, la miro a Lili, la veo a Olgi, a Ida, son años y años de trabajar bajo determinado enfoque de trabajo. Nosotros consideramos que en este tipo de procesos hay un montón de deseos que confluyen, ¿no? De deseos y necesidades. Y que en la medida que uno se aviva y hace una buena lectura de esos deseos y necesidades, los proyectos se sostienen a muy largo plazo. Y la gente pone mucha energía, porque se les retribuye mucha energía, porque se siente muy feliz. O sea, estos estudiantes, por supuesto, aprobaron la materia. Pero quiero decir, o estas maestras, como Olga y Betty, con estos niños de esta comunidad, no es solo aprobar una materia, ¿no? Ahí hay mucho más, se juegan cosas mucho más profundas, que hace que tengamos ganas de hacer las cosas que hacemos del modo que las hacemos, ¿no? No sé, Aida, vos cómo lo ves, o Olgi o Betty, pero digo Olgi o Betty porque yo con Olgi hace 20 años que trabajo juntos. O sea, con Olgi nos conocimos en el año 2001, y desde entonces trabajamos juntas en proyectos. Yo lo digo y no lo puedo creer, no sé cómo lo vive Olga, pero bueno, nos sostenemos porque estamos, las dos sacamos cosas que nos interesan, ¿no? De los procesos que hacemos juntas. No sé, Olgi, vos cómo ves esto. Sí,
realmente hace mucho que trabajo con Caro y es un poco, como decía Ire, que las cosas haciendo con Caro no pesa porque te va llevando, te va contagiando esas ganas de hacer y sí, y trabajando desde la escuela con los chicos que buscamos que el chico tenga interés en aprender desde algo que le gusta. Entonces, siempre tratamos de buscar esa vuelta como para que captar la atención del niño y que pueda participar constantemente y que pueda aprender, porque para eso está, digamos, está escolarizado. Tiene que aprender, tiene que ser crítico en todo lo que se le presenta, entonces eso está bueno. Hay preguntas, profe, en el chat. Vos decías... a continuación de la dice, se viene una continuación de la investigación que quedó después del ASPO para los años próximos. Me están tirando ideas para el próximo cuatrimestre. Gracias, Karen. Te juro que no sé qué voy a hacer el año que viene, pero creo que vamos a seguir así. Aida, ¿vos querías comentar algo? Sí, lo que quería decir es que, bueno, retomando un poco lo que le respondés a Lilian, que no alcanza con ser alguien especial, pero sí me parece que todos estos proyectos tienen un denominador común, que es el tiempo. Pero el tiempo dedicado a escuchar, el tiempo dedicado a indagar sobre los propios deseos, poder contactar con eso, que ustedes saben que no es tan fácil, y también poder vincularse con los deseos, en este caso, en el caso de las chicas de Olga y Betty, poder escuchar los deseos y los intereses de su comunidad, de sus alumnos, de los padres. Es decir, Betty decía en un momento, nosotras tenemos un hábito con la seño Olgui y es dedicarle tiempo a reflexionar sobre la práctica. Bueno, los alumnos de Ciencia de la Educación saben que esta es una palabra que muchas veces está vacía de contenido, que se repite casi como una jerga adentro de la facultad, pero que no siempre contacta con un hecho de la realidad. Bueno, en el caso de Olgui y Betty es un hecho de la realidad. Las chicas dentro de su planificación tienen un tiempo para reflexionar sobre los procesos que van haciendo y poder resignificar eso que habían pensado de una manera y que no les estaba funcionando. Me parece que tiene mucha riqueza esto que compartieron las chicas hoy, porque ustedes ven de alguna manera un producto final o un producto en proceso, o bueno, a esta gente las cosas siempre les sale bien. En realidad a mí me parece que no es que siempre salgan las cosas bien, sino que hay un ejercicio de buscar todo el tiempo y de reajustar las cosas que no van funcionando y sobre todo de escuchar mucho a la gente con la que uno trabaja, de escuchar mucho a la comunidad, a los alumnos, a los padres. Es decir, esa práctica las chicas la tienen instalada. Y eso es algo que queda prácticamente como naturalizado, pero que yo lo quiero destacar, porque también ellas se sintieron mal, se sintieron tristes, se sintieron frustradas, es decir, lo que siente cualquier docente que está frente a un grupo de alumnos al que no puede encontrarle el modo de acompañar, de enseñar, etcétera. Pero, digamos, las chicas tienen incorporado ese hábito, como decía Betty, de revisar todo el tiempo las prácticas. Y me parece que eso también es algo especial, pero que requiere de mucho trabajo y de mucha tolerancia a la frustración. Es decir, me parece que está como instalado tener tolerancia a la frustración y si no sale de una manera, buscar otro camino para contactar con ese deseo tal vez más genuino en este caso, en el caso de las chicas, de ellas y de su comunidad, ¿no? Y muchos años tiene Olgui de ejercicio con las comunidades.
desde siempre, ¿no? Trabajar con sus comunidades. Este año tal vez como que se exacerbó la cuestión de las dificultades por el tema de la virtualidad y el aislamiento, que es nuestro tema de hoy. A mí me costó mucho el tema de aceptar lo que vos decís, la tolerancia a las frustraciones, y que hoy, por ejemplo, no estén Tami, Aya, se haya caído del Zoom, Mavi y Flor no pudieron entrar porque la conexión, y muchos estudiantes, digamos. Creo que todo el tiempo este año nos vimos desafiados a sostenernos a pesar de que, bueno, se te cae la conexión, no te puedes conectar con tus estudiantes, les va mal, están deprimidos, no sabes cómo ayudarlos. Bueno, me parece que eso fue algo que, bueno, nos atravesó el año entero, ¿no? No sé, me parece a mí. Ahí G6, que no sé qué nombre es, había levantado la mano, no sé si quiere hacer un comentario. Que había hecho, dice, son todos unos genios, para aquellos que les gusta estudiar, que bueno, ni la pandemia los detuvo, dice por el chat. Pero no sé si querías comentar algo, G6. No sé, están conectándose y desconectándose todos, no sé, terrible está hoy. Es un desafío realmente para los que somos ansiosos, no es esto, Caro. No, te juro, pero bueno. Y después más arriba también, hoy Miriam había entrado, que todavía no sé si sigue conectada, porque también tenía problemas, que saludaba, y que le saludaba al amigo José María Nevas, para que le avisó del espacio. Miriam, Miriam era una invitada especial de José María. Miriam Sotelo, Miriam Sotelo es de Yajaveré, con quien trabajamos a Yalén. Sí, exacto. Conoce y trabaja con ella. No sé si sí. Bueno, yo les quería compartir. A ver, Miriam, acá estás. Está. A ver. Pensé que te habías caído. Saludarte a vos y a todo este equipo. Dale. Y bueno, además, siempre los felicito por todo el trabajo que realizan. Me costó muchísimo ingresar, traté de ingresar temprano. Y bueno, fue fatal. O sea que yo creo que internet, mucho Zoom y todo eso, pero bueno, felicitarlos que la pandemia no nos retuvo tan bien. Bueno, agradezco a José María porque él me había invitado para estar en este espacio, es un amigo que conozco hace muchos años, y bueno, respeta mucho nuestra cosmovisión indígena, nuestra lengua guaraní, y bueno, creo que es un espacio que está muy buenísimo todo lo que están haciendo, y bueno, a pesar de que por ahí la tecnología por ahí nos quita un poco el espacio, creo que sirvió mucho esto, Carolina, de difundir, ¿no? Y de que los jóvenes puedan participar, que es lo más importante, ellos son el futuro, y está buenísimo que hoy estén participando y que tengan las ganas de preguntar y equivocarse también en sus preguntas muchas veces, porque de esa manera aprenden, y bueno, el guaraní es algo nuestro, es algo cultural, es algo de la provincia, y está muy bueno rescatarlo. Como decía anteriormente, creo que en la charla, la semana pasada te había dicho de que es una lengua demasiado rica y que cuesta tanto hablarlo, ¿no? Así que bueno, nada, eso, y lamento haber entrado tan tarde, no haber estado desde el principio, porque me gusta mucho estos espacios, seguramente porque, bueno, es mi lengua y soy parte de ella, y entonces como que me siento muy emocionada de que haya un equipo como el tuyo. Y bueno, agradezco a Yalén, que se había comunicado conmigo la semana pasada, invitándome a formar parte del equipo y todo eso, y me decía ella, vos sos parte del equipo porque nos ayudaste en todo esto, y bueno, agradezco mucho a Yalén, que siempre tenemos la visita de poder ir a Yajaveré con todo tu equipo, Carolina, que nunca pudo salir porque bueno, entre una cosa y otra. Pero yo no me olvido. Yo no me olvido que tenemos que ir y compartir. Está previsto ese viaje para que puedan conocer mi comunidad y conocer a mi gente. Y bueno, nada, agradecer infinitamente a todos todo lo que hacen por el guaraní. Bueno, mil gracias, Miriam, me encanta que estés acá, porque bueno, para nosotros sos parte de nuestro equipo, con toda la gente que trabajamos, ¿no? Yo quería, por ahí, para ir cerrando, ahí Itatí, es G6, me está diciendo quién es ahí en el chat. Que es de acá mirá. Y quiere aprender a escribir en guaraní, dice. Y bueno. Quiere aprender a escribir en guaraní. Fantástico. Bueno, vamos a compartir, como para ir cerrando, las Comay,
si les parece, porque a mí me parece tan hermoso ese relato. Es un relato oral nuestro, de Corrientes, de Paraje Villanueva, donde tenemos amigos queridos, y donde Mariana hizo toda su escuela primaria, después hizo su escuela secundaria en Lomas de Vallejos, y ahora está en Buenos Aires, Mariana, estudiando en el CBC. Después va a escuchar seguramente el audio, porque le mandé el link, pero está trabajando. Y bueno, y ella me contó que tenía relatos, que recordaba, que escribía, que le había contado la mamá, y entonces yo le propuse que, bueno, si nos compartía uno. Entonces lo escribió en guaraní, así como ella le sonaba, por eso digo, Itatí, así como le sonaba, lo escribió. Después se lo dimos a nuestra compañera Elba Ríos, que es la profe de guaraní que estuvo la semana pasada. Ella lo corrigió, la ortografía que se usa ahora del guaraní, y yo le pedí a Mariana si nos hacía un audio para que las maestras pudieran trabajar y los chicos, ¿no? Y tenemos ese audio que para mí es muy hermoso y lo queremos compartir con ustedes, como para cerrar este espacio. Komai, petei ara okitucha, a la yaguarete nas enviuyo ina. Oreco unos cuantos vecinos, a la tatu y Komai. Oreco 4 membú, Jaimena va a estancia pe campor guaco todo de talabartero. Hai patrón pena. Hai katuto hoji ete hojire pitumuma. La yaguarete ni bahidera o poma rei. Ta se ta kakaru hawa. Ya echane ma be bau. O ma eu paipi y vecino cuerando echa en maraepe. Oñi boya la te juro gape o golpeacho en o qué. La te ju echa cuaja y que se ando y peacho de lo que. O pues maro, hei taller ta jambae. Tata ula Komai pe membretare he. Un waje hoga pe a la tatu juntaiko se voy. Vae pa Komai, hei la yaguarete. Y ponas ande Komai, hei la tatu. Vae pa reiko Komai. Vae guasu, ayuntero visita, haré manda echa y cao cuera pe. No pe cuai. Hoy me ahora puede pico más y la tatu. Ni a tatu echa cuaja que la yaguarete o caruse hoy na ese cuera. Hoy no doy me embupe a hecho cora pejo gape. Ani que peyue mala come o caruse neñandereje. Amando lo mitad pues de cañandeca haya que un agua. He y comaibe. Hoy pora comai y la yaguarete. Oñe mungueta al lado. O pues chaco la yaguarete he. Comai, no vengo lo mitad. Tamondo y mi hermano güera pe toma ese cuera. Bueno, y lo otro doy me bupe o mondo ahí. O pasa un rato aje y la tatu y comaibe. Comai, no vengo con amita, tata más ese cuera, chema. A o seo potita pere la tatu y cuape. O podemos ir la yaguarete. Taja que cuiche ahí, si no da carumo ahí. O aje y cuape o casa y cola y la tatupe. La tatu he dicho, ¿cómo hay? Después el palo la po, hay casar cola, hay que cero cuape. La yaguareteo po y la tatu cola, o casar el palo la po. Oye, tú un rato que sé, hasta puede tenerme en cuenta que la tatu joder. Oye, yo joñe voy a gire, Bueno. Es una muy buena manera de cerrar este ciclo, con un relato que viene de generaciones seguramente, y Mariana en esta generación lo tomó, lo escribió y lo llevó a la escuela, ¿no? Que es un poco lo que estamos, bueno, queriendo, deseando, haciendo, ¿no? Así que, y eso hizo que los chicos hicieran cosas, hablaran, se mandaran audios, mensajes, es como un efecto contagio, ¿no? Que cuando uno arranca. Así que bueno, con esto vamos cerrando. Si alguien quiere hacer algún comentario de los que hoy expusieron, Betty, si quieres comentar algo, o Eric, del equipo, María Julia, lo que quieran, vamos cerrando. Si me permiten. Sí, más vale. Bueno, voy a tomar una palabra que te escuché, Caro, decir en varias oportunidades, la palabra deseo. Partimos todos desde esa palabra. Si no existiera el deseo de aprender, si no existiera el deseo de enseñar, no surgirían estas posibilidades, ¿verdad?
sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde esta situación nos impactó a todos de manera diferente, tanto en lo emocional como en lo económico, como escuchaba decir a tu grupo de chicos que trabajaron con ese proyecto tan lindo. Y me quedo con 3 palabras claves que escuché de varias personas que estuvieron hablando, ¿verdad? Reinventarse, transformar y crear, ¿verdad? Reinventarse desde este tipo de proyectos, de este tipo de experiencias pedagógicas que implican aprender, construir conocimiento desde los saberes que tiene la comunidad. Organizar estos proyectos que no se realizan de un día para otro, llevan mucho tiempo de organización, de trabajo, de constancia, muchas emociones, muchos deseos que entran a jugar también para transformar una realidad, la realidad de nuestros alumnos, involucrarlos, despertar ese deseo de aprender y superarse. Eso me encantó. Y creo que a todos nos queda esto, ¿verdad? Esta experiencia de vivirlo a través de este tipo de proyectos. Y bueno, hoy nosotros contamos nuestra experiencia desde una necesidad que surgió a mediados de año, ¿verdad? Y que nos llevó a lograr concretar estos objetivos, que era despertar el deseo de nuestros alumnos de volver a estudiar, a trabajar. Gracias, Caro, por esta oportunidad que nos brindás de mostrar nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, hermoso. Yo creo que no hay más nada para decir con lo que Betty dijo. Lili, vos podés cerrar, si querés, la transmisión. Puse algo ya ahí para que nos quede para todos. En realidad nosotros somos los agradecidos a todos ustedes porque se han dado el tiempo para nosotros, nos han podido compartir tan generosamente esto. Sabemos, Caro, nosotros te conocemos hace mucho tiempo, que vos cuando asumís un compromiso siempre lo llevás, siempre explotás todas las posibilidades y bueno, hoy lamentablemente no pudieron acompañarnos otros colegas de otros institutos y alumnos, estudiantes de otros institutos que sí han podido hacerlo en los encuentros previos, pero bueno, nos va a quedar en colectivo Siri esto, así que vamos a poder ir una y otra vez. Y también rescato mucho lo que dijo Betty, ¿no? Esto del deseo es lo que nos conecta con la vida. Y bueno, y algo que dijo una de mis estudiantes, ni la pandemia los detuvo, así que me parece que esas 2 cuestiones resumen todo esto. Hemos podido llevar adelante el ciclo y ha salido algo inédito, como todo lo que se ha generado en esta pandemia a nivel de producción, creo que esto también es inédito. Y bueno, por el ASPO estamos todos acá y bueno, hemos podido compartir hasta con tus estudiantes, de nuevo con los chicos de la ELISA, con los peques de San Luis del Palmar, de San Miguel, de nuevo Olga, que hace mucho tiempo también viene acompañándote y nosotros la conocemos y conocemos su trabajo a través tuyo, así que me parece que estos espacios de encuentro son para celebrar, son muy vitales, así que a seguir pensando, Caro, el ASPO y después, como dijo Karen. Bueno, gracias a todos, porque muchísimas gracias de corazón. Detenemos la transmisión aquí.